Sea muy bendecida la iglesia en esta mañana muy especial. Siempre que nos reunimos en la casa del Señor es un día muy especial. No me escucho muy bien yo en este retorno. Ya hemos transitado estamos transitando, mejor dicho, la última etapa de este año 2023. Y creo que si nosotros miramos atrás, hemos tenido momentos de alegría, de mucha bendición, pero también hemos tenido momentos de muchas dificultades, momentos donde situaciones nos hicieron llorar, afligir, estar pendientes. Y actualmente estamos viviendo en nuestro país momentos de incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Y todos sabemos de lo que yo estoy hablando. No sabemos quiénes nos van a gobernar. Muchas personas levantan su bandera o su mano por cierto partido político, otros por alguna oposición. Pero lo cierto es que este país vive en expectativa y mucha incertidumbre. Pero ¿cómo se comporta la iglesia ante estos eventos y estos sucesos en nuestro país? Bueno, mis queridos hermanos, lo único que yo estoy seguro es que la iglesia solamente tiene puesta su mirada en el cielo, en las promesas del Señor, pase lo que pase, porque la iglesia no está esperanzada en una ayuda social, en un plan, sino que está esperando en el Señor, porque en nuestros corazones ha sido inyectada la fe para creer hace mucho tiempo, y si nosotros nos ponemos a hacer memoria cuando nos hemos convertido al Señor, no nos importaba absolutamente nada más que Jesucristo. La vez pasada el pastor Raúl decía, ¿por qué será que hace muchos años atrás éramos más espirituales o más santos o teníamos más diligencia para buscar las cosas de Dios? Iglesia, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Simplemente estamos congregando en este tiempo, en estos años, por cumplir o por no apagarnos del todo. Iglesia, lo único que quiero resaltar en esta mañana es que nosotros todos tenemos una esperanza gloriosa. Y es por eso que vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y mientras ustedes buscan el pasaje, quiero arrancar haciendo una pregunta. En el Nuevo Testamento, para ustedes, ¿cuáles serían los primeros 5 mandamientos que vienen a tu mente en esta mañana? ¿Cuáles serían los 5 mandamientos que vienen a tu mente en esta mañana? Y no importa si recuerdas 5, o 4, o 3, o 2, o 1, pero trae a tu mente alguno. Y cuando hablamos de mandamientos, seguramente ustedes se harán la pregunta, ¿mandamientos en el Nuevo Testamento? Sí, claro, mis hermanos. Porque los mandamientos no solamente están limitados al Antiguo Pacto, a la ley de Moisés, al Pentateuco, sino más bien al Nuevo Pacto también. Porque un mandamiento es una ordenanza de parte de Dios para sus hijos, para su pueblo. Piense por un momento. Algún mandamiento que salieron de la boca del Señor Jesucristo o en las epístolas, piense por un momento. Y si ya la acaba de encontrar, anótelas, escríbalas, márquelas o simplemente tráigalas a memoria. Piense por unos segundos. Piense. Una vez que hayas recordado ese mandamiento, piensa en los imperativos que tienen esos mandamientos. Y nosotros vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura
en esos mandamientos imperativos, haz esto, haz aquello. Bueno, mis hermanos, lo cierto es que nosotros podemos recordar muchos mandamientos importantes a lo largo de la palabra de Dios y del Nuevo Testamento, pero sobre todos ellos, Dios nos ordena un mandamiento imperativo, en particular en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese mandamiento? Lo que vamos a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, donde dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, Dios nos ordena en el Nuevo Testamento que nosotros, la iglesia, tengamos esperanza. Dios nos ordena en el Nuevo Testamento que tengamos y vivamos en esperanza. Porque la palabra esperanza aparece al menos 129 veces a lo largo de toda la Biblia. Y no creo que nadie aquí tenga dudas en cuanto al papel que juega la esperanza en la vida del creyente. Porque la palabra esperanza es algo natural que fluye en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. De nuevo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora nosotros vamos a ver un detalle estructural en este versículo número 13, porque nosotros vamos a encontrar allí 3 mandamientos en un solo versículo. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad. Y si usted quiere, allí márquelo. Sin embargo, el único imperativo sobresaliente que nosotros encontramos en este pasaje es el tercero. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Porque, mis hermanos, ceñid los lomos del entendimiento y sed sobrios no son más que las condiciones necesarias para obedecer el mandamiento en sí. El tercer mandamiento, que es esperad en el Señor. Esperad en el Señor. La Reina Valera textual traduce este versículo número 13, donde dice: por tanto, después de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios, esperad completamente la gracia que os es traída en revelación de Jesucristo. Y en la Reina Valera contemporánea, este mismo versículo dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y en Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice la palabra: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo aquella promesa. De manera, mis hermanos, que los cristianos todos debemos vivir, y recuerde bien estas palabras, en esperanza. Y no se trata de una opción, no se trata de un buen consejo, sino que se trata de una orden. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso, mis hermanos, quiere decir que este es un asunto que no tiene que ver con nuestras emociones, sino que tiene que ver con nuestra voluntad, porque ahora hemos nacido de nuevo, podemos obedecer.
Así como yo debo decidir trabajar honradamente, así como yo debo decidir decir la verdad, así como yo he decidido hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, debo decidir vivir en esperanza. Y no en cualquier esperanza, no en las esperanzas de nuestros próximos gobernantes que han prometido muchas cosas, sino que vivir en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿en qué contexto el apóstol Pedro escribió esta carta y particularmente este versículo? Bueno, la primera carta de Pedro fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos en Asia Menor que estaban padeciendo toda clase de dificultades por causa de su fe y el futuro no pintaba para nada mejor. Unos meses después de que Pedro les enviara esta carta, estos creyentes sufrieron una de las persecuciones más severas que experimentó la iglesia de Cristo en el primer siglo en manos de Nerón. Es por eso que Pedro quiere llevarlos a apreciar la gran salvación que disfrutamos en nuestro Señor Jesucristo, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Es por eso que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmancesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, este siglo y el siglo venidero, no hay más. Estamos esperando el siglo venidero. Mis hermanos, el mundo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos. ¿Se han dado cuenta? Se está cayendo a pedazos. Y los cristianos, por muchas partes del mundo, están siendo aborrecidos y perseguidos por causa de su fe. Y esto no sale en las noticias. Esto no lo vamos a encontrar en las redes sociales, pero está sucediendo. Pero a pesar de la persecución, a pesar de que ellos están siendo aborrecidos por causa de su fe, pero al final del camino, a ellos y a nosotros nos espera una herencia gloriosa, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, para nosotros. Sigue diciendo en el versículo número 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Usted no se goza en leer estas verdades de lo que vendrá? Queridos hermanos, independientemente de nuestras circunstancias, nosotros somos un pueblo privilegiado. Nosotros disfrutamos de una gran salvación que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, proclamada con poder y gloria por los apóstoles de Cristo y seguida con sumo interés por los ángeles del cielo. ¡Aleluya! Y es en ese contexto que ahora el apóstol Pedro nos dice en el versículo número 13, por tanto. Era todo eso para llegar a ese por tanto. Por tanto, a pesar de nuestras pruebas y dificultades que seguramente tendremos que experimentar en este mundo dañado por el pecado, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo venga nuevamente por segunda vez. Y mis hermanos, estos creyentes necesitaban con urgencia lo mismo que tú y yo necesitamos y estamos necesitando
hoy. ¿Y qué es lo que estamos necesitando hoy? Volver a colocar la segunda venida de Cristo en el lugar que le corresponde, en el horizonte de nuestra fe. Porque, queridos hermanos, un creyente que se ha olvidado y no espera al Señor está fuera de brújula. Su GPS funciona totalmente mal. No ha entendido nada y no está preparado para esta conversación. Hermanos, la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Nuestra fe está firmemente enraizada en lo que ya Cristo hizo hace 2000 años atrás para el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero nuestra esperanza mira hacia el futuro, no hacia aquí, hacia el futuro. ¿Por qué miramos los gobernantes y los próximos presidentes? Nuestra esperanza mira hacia el futuro, hacia la consumación de nuestra salvación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora el contenido de este versículo. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que Pedro no se limita a decir simplemente que Cristo volverá como de pasada o como que lo tengo que decir. Si leen el texto se van a dar cuenta que Pedro está diciendo que debemos esperarla por completo. Por completo. Debemos esperarlo por completo y esto implica llevar la idea de esperarla con toda certeza. Hermanos, ¿usted está seguro que Cristo volverá? Y no se apresure a decir amén, simplemente haga una reflexión. ¿Está seguro? Esperarla con toda certeza, esperarla con perseverancia y esperarla con convicción de que nosotros debemos vivir gobernados a lo largo de esta vida por esa esperanza, esa convicción y esa perseverancia. La palabra convicción en el diccionario de la Real Academia define como una idea a la que se está fuertemente adherido, a una idea política, ética, religiosa, a la que se está fuertemente unido, adherido. Y lo que Pedro nos está diciendo en este texto es que nosotros debemos vivir aferrados a esa promesa. Nosotros debemos vivir con esa convicción que nuestro Señor Jesucristo volverá. Ese es el eje, mis hermanos, central de la Escritura, en el que debe girar todos los aspectos de nuestra vida. Recuerden lo que nosotros vimos hace un momento en el versículo número 3. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer, nacer de nuevo, transformación, dice Pedro. Nuestro Dios y Padre nos trajo de la muerte a la vida. ¿Y saben qué implica esto? Que usted estaba totalmente muerto. Para que ahora nosotros podamos disfrutar de una esperanza viva. Y el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, que los creyentes fuimos nosotros todos convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira mi hermano, mira mi hermana, escucha esto. Tú fuiste convertido para esperar de los cielos a Jesús. Si alguien te mintió que tu conversión era para ser exitoso, millonario y creerte mucho más superior que el vecino que está a tu lado o el hermano de la congregación que se sienta al final, estás totalmente equivocado. Porque tú fuiste convertido para esperar de los cielos a Jesús. Para eso fue que Dios te llamó. Y no se trata de algo que vamos a esperar hoy o mañana, porque de cierto vamos a salir bendecidos de esta reunión por todo de lo que ya hemos vivido antes, en las alabanzas, en lo que han compartido los jóvenes, en la exposición de la palabra, y todos vamos a decir qué bendición de reunión que hemos tenido hoy. Y nos centramos en hoy.
Y no se trata de algo que vamos a esperar hoy o este fin de semana, mis queridos hermanos. Es de vivir gobernados con esa convicción. Es seguir esperando y seguir esperando y seguir esperando y seguir esperando hasta que nosotros veamos a Cristo regresando con poder y gran gloria. Hermanos, ¿te cuesta el camino? A todos nos cuesta este camino. Has pecado, has caído, todos hemos pecado, todos hemos caído y todo un día nos tuvimos que levantar. Fue difícil, te está costando, a todos nos está costando vivir en este mundo, hermanos. Cuando te levantas, tu lucha no es contra tu vecina que te quema la basura en la vereda, sino que tu lucha es contigo mismo. Tu lucha no es tu hermano que hace mucho que no lo saludas o lo evitas saludar, sino que tu lucha es contigo mismo. Nosotros somos nuestros propios enemigos y vivimos y estamos pasando y experimentando muchos tiempos de pruebas. Quizás hay pruebas que son evidentes, que las has dado a conocer o que simplemente están en oración delante de la presencia del Señor. Pero lo cierto es que las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar completamente solos. Hoy tenemos prosperidad económica, mañana podemos estar sumidos en la pobreza. Es una vida totalmente cambiante todo el tiempo. Pero el objeto de nuestra esperanza permanece inamovible porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor, sino depende de la veracidad de Dios y de la obra que Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, ¿cuál es la esperanza que te mantiene en pie? ¿Cuál es el combustible que te energiza cada día para levantarte todas las mañanas y seguir corriendo la carrera? Es la posibilidad de tener una mejor salud, un buen trabajo, un mejor sueldo, un mejor matrimonio, conseguir un novio, una novia, tener hijos. ¿Cuál es, mis hermanos, la motivación o el combustible que te hace levantar cada mañana? ¿Tu negocio, tu empresa, tus hijos? Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículo 12, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y saben, mis hermanos, ¿por qué nosotros debemos estar esperando esto? ¿Por qué remarcamos todo el tiempo en cada reunión y en cada aplicación que tú escuchas? Porque es algo extraordinario lo que va a suceder cuando Jesucristo regrese. Y que Pedro describe en este texto donde dice que será la gracia que se os traerá. Y quiero aclarar algo. Nosotros ya somos beneficiarios de la gracia de Dios. Estamos en la gracia de Dios. Si no fuese por su gracia, no estaríamos aquí. Ni siquiera estaríamos entonando las canciones, ni esperanzados. Pero Pedro nos exhorta que nosotros debemos esperar por completo en esa gracia que Jesucristo os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y permítanme en esta mañana ponerlo de esta manera. Los cristianos recibimos aquí y ahora una abundante lluvia de gracia que nos empapa. Es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 16, que de su plenitud, la de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia y sobre una ola de gracia tras otra ola de gracia constantemente, en la cual nosotros todos debemos estar agradecidos. Ahora lo que nosotros vamos a recibir cuando Cristo vuelva será no una ola de gracia, sino será un diluvio de gracia.
Y no es que Dios nos amará más cuando Cristo vuelva. Es que nosotros en ese momento recibiremos la plenitud de nuestra herencia y un cuerpo totalmente glorificado. Un cuerpo para poder disfrutarlo. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. C.S. Lewis dice que si nosotros tuviésemos la capacidad de ver lo que los creyentes van a hacer cuando Cristo vuelva, nosotros nos sentiríamos tentados a adorarlos. Mírenlo, su hermano, imagínense lo que va a ser de él. Algo extraordinario sucederá con tu hermano. Sí, ese hermano que muchas veces no te quiso saludar, pero Dios lo transformará en gloria. Ese hermano que todavía lo ves inmaduro, pero persevera, a ese hermano Dios lo transformará. Gracias por tenerme paciencia, amarme y perdonarme. Dios me transformará un día. A todos nosotros el Señor hará una obra extraordinaria. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y es imposible para nosotros imaginarnos ni siquiera cómo será aquello, de qué manera y cómo. Piensa por un momento el estado más deleitoso que alguna vez tú has estado o te gustaría estar. Porque sea lo que sea, no es ni sombra de lo que nos espera en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese será el día de nuestra coronación. Hermanos, ese será el día de nuestra coronación. Porque ese será el día en que nuestro Señor Jesucristo será revelado personal y públicamente como el Señor de la gloria. Y nosotros seremos juntamente glorificados con Él. Hermanos, hermanas, lo más importante de la segunda venida no es lo que va a suceder con nosotros. ¿Escuchó bien? No es lo que va a suceder con nosotros, sino lo que va a suceder con Jesucristo. Es por eso que Pedro dice en nuestro texto del versículo número 13 que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquel día será evidente para todos. Aquel día será un día de resplandor de gloria. Aquel día será evidente para la raza humana que a Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Aleluya. Eso sucederá en aquel día. El Cristo de gloria será pública y visiblemente manifestado, y nosotros juntamente con Él para reinar en su trono por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos y por todos los siglos. Ese reino no tiene fin. Es por eso que ese día será un día de gozo, pero también de terror. Ese día será un día de gozo y de terror. Para aquellos que han creído en Cristo será un día de gozo. Y terror para aquellos que le rechazaron. Porque el ser humano es condenado por rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Su obra redentora, su gracia. Porque cuando Cristo vuelva, ese día será terrible para millones y millones y millones de personas. Y esto es algo triste. Dice Pablo en 2 de Corintios, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que en Él creyeron. Día de gozo, día de terror, día de gozo, día de terror. Pero hay una cosa más que debemos resaltar en la forma como Pedro nos plantea en este mandamiento, en el versículo número 13, donde dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá. Y ese verbo allí, traer, es un participio presente que transmite la idea de algo que ya está en camino. No sé si a ustedes les tocó recibir visitas en su casa y miraban el reloj y no viene, y no viene. Y les tocó mandar un mensaje: ¿vienes? ¿Vienen? ¿Vendrá? Y qué bueno es cuando recibimos la contestación y nos dicen: estoy en camino. Y nos quedamos tranquilos porque sabemos que ya viene, que vendrá y que vendrá para compartir con nosotros todo lo que habíamos planificado hacer. Bueno, mis hermanos, este verbo transmite la idea de algo que ya está en camino. Jesús está en camino, ya viene. Lo que Pedro está diciendo aquí es: esperad por completo en la gracia que está siendo traída en la manifestación de Jesucristo. Y cada tic-tac del reloj nos acerca a ese gran evento en el que convergen todos los hilos de la historia de la humanidad. Más adelante Pedro nos dice, en esta misma carta: el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué no estamos orando y velando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué es aquello que nos está distrayendo? Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, que ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación, de que cuando creímos la noche está avanzada y el día se acerca. Ahora, mis hermanos, ¿a qué se refieren estos textos al decir que en el siglo I el fin ya se estaba acercando? Cometieron los apóstoles una equivocación al afirmar hace casi 2000 años que la venida del Señor ya estaba cerca. Ellos lo creían, como tú y yo, nosotros lo estamos creyendo. Así como nosotros sabemos y creemos que después de esta reunión puede venir el Señor Jesucristo, ellos también lo creían. Pero ellos no estaban equivocados, por supuesto que no. Los apóstoles sabían muy bien que antes del regreso del Señor Jesucristo debían ocurrir algunas cosas. Ellos lo sabían, porque Cristo se lo había dicho mucho antes, allá en San Mateo capítulo 24, y todos lo sabemos, cuando el Señor les dijo: y oirán de guerras y rumores de guerras, habrá hambres, terremotos, pero aún no será el fin. Mis hermanos, ninguno y ninguna de esas cosas es un indicativo en sí misma de la llegada inminente antes del fin. Y es lo que Cristo está diciendo. Porque la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, el templo sufriría destrucción, y que no quedaría piedra sobre piedra, como de hecho sucedió en el año 70 después de Cristo. Vendrían guerras, hambres, terremotos, pero todavía no iba a ser el fin. Jesús dijo: esto es principio de dolores. El Señor Jesús está diciendo en San Mateo 24 que a medida que nos vamos acercando a ese fin, esos dolores serían más frecuentes,
y serían más intensos, y las mujeres embarazadas sí que lo saben. Pero mis hermanos, ¿cuándo será? Nosotros no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Saben ustedes cuántas veces se ha predicho que la venida del Señor ya era inminente y pusieron fecha y miraron como anticristo a muchos personajes de la historia, como a Napoleón, como a Hitler, y se pusieron a predecir acontecimientos que nunca llegaron, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Los apóstoles no tenían ni la menor idea cuándo iba a venir. Pero el Señor Jesús les dijo, muchas cosas tienen que suceder. Pero había una dilación. Había una dilación y yo sé que en este tiempo también la hay. ¿Qué significa una dilación? Es un retraso de un proceso o alguna actividad. Es por eso que Pedro tiene que lidiar con ese problema en su segunda carta. Es por eso que dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos quién? Todos aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y por otra parte, Pedro nos dice aquí que esa aparente dilación o retraso tiene un propósito, que se complete el número de todos aquellos que deben ser salvos. En el versículo número 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, tengan entendido que esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Hay un propósito aquí en este presunto retraso. Y ese es el motivo por el cual no viene. Es para salvación. Es para salvación. Porque mis hermanos, si la segunda venida de Cristo hubiera ocurrido hace 40 años, ¿qué hubiese pasado con la mayoría de nosotros? Nos habríamos nosotros todos quedados afuera. Yo me convertí en el 2004, ni siquiera hubiese llegado. ¿Y qué queda para los que se convirtieron hace 5, 4, 1 año, meses, que nos visitan por primera vez? Hubiesen quedado afuera. Mis hermanos, ese presunto retraso es para salvación. Es para que procedan al arrepentimiento todos aquellos que han sido elegidos por Dios para salvación. Así que mientras no se complete el número de los elegidos, el Señor seguirá siendo paciente para con ellos y retardando, por sí decirlo, la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Hermanos, nosotros no sabemos con certeza cuándo será la segunda venida de Cristo. Nosotros no lo sabemos, pero hay 2 cosas que sí nosotros sabemos con toda certeza. Y la primera es que Él volverá sin lugar a dudas. Él volverá. La segunda es que en ese próximo punto luminoso, en el horizonte de nuestra fe, nos acerca cada día. La segunda venida es el próximo punto luminoso en el horizonte de la fe, el cual nos acerca cada día. Hermanos, la segunda venida es el gran evento que le sigue. Después del plan redentor de Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario, después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el próximo punto marcado con letras rojas en el calendario es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto, mis hermanos,
que nosotros debemos remarcar con letras rojas en el calendario de nuestra fe: Cristo vuelve. Espéralo. De hecho, yo creo que hay indicios a lo largo de toda la Escritura para suponer que los santos que han partido y están en la presencia del Señor anhelan en el cielo la llegada de ese gran día. Es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, donde Juan ve en visión a un grupo de creyentes en la presencia de Dios aguardando con expectación la victoria de la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mis hermanos, si los creyentes que están en el cielo, que ya no sufren los inconvenientes de las tribulaciones que nosotros tenemos que sufrir en este mundo dañado por el pecado, si ellos tienen esa expectativa, ¿cuántos más nosotros que seguimos inmersos en este campo de batalla contra el mundo, contra el diablo y con la carne? Mucho más nosotros. Porque le decimos: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Hermanos, Cristo viene. Y eso es tan real como que nosotros estamos hoy en esta reunión. Esa es la gran esperanza que nos energiza cada día. Y esa esperanza nos da una perspectiva correcta del valor de las cosas. Nos ayuda a batallar en nuestra lucha contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que nosotros encontramos en el camino. Mis hermanos, no hay forma de avanzar en nuestras vidas cristianas y de librarnos de las seducciones de este mundo si no es viviendo con esta convicción de que Cristo vuelve y que su segunda venida está más cerca cada día. Y alguien por allí pudiera pensar, que alguien que vive pensando en la segunda venida de Jesucristo es alguien escapista. No estamos pidiendo que el Señor venga para escaparnos. No, mis hermanos, el estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos energiza para poder ser activos de su obra y para luchar contra el pecado cada día. No podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden en las cosas vanas de este mundo y nos hagan perder de vista las cosas verdaderamente que importan a la luz de lo que nos aguarda cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora la pregunta es: ¿cómo debemos nosotros interactuar con este mundo? Ante la realidad de que todavía estoy en Él, pero no pertenezco a Él, porque nosotros somos ciudadanos de los cielos, tomando en cuenta que nosotros somos extranjeros y también peregrinos, estamos nosotros de paso. Hermanos, debemos todos ser honestos. Estamos nosotros invirtiendo demasiado tiempo y energía en cosas que perecen y que no vamos a retener con nosotros para siempre. Y esas cosas están muy ligadas a las cosas vanas de esta vida. Hermanos, seamos honestos delante de la presencia del Señor. Por la forma que nosotros usamos ese tiempo, nuestros recursos económicos, nuestros talentos y nuestros dones, se puede decir de nosotros que en verdad estamos esperando por completo en la gracia que Jesucristo nos traerá cuando Él regrese. Hermanos, no debemos permitir que nuestros pensamientos divaguen con un montón de cosas que no tienen valor. Pero hermano, ¿cómo que no tiene valor mi casa, mi moto, mis bienes, mi televisor de 55 pulgadas? ¿Cómo que no tienen valor? ¿Usted sabe cuánto cuesta un televisor de 32 pulgadas hoy?
Cuesta el triple de lo que costaba a principio de año. ¿Cómo que no tienen valor? No, mis hermanos, para la palabra de Dios esas cosas son perecederas. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza en Jesucristo. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Y eso es algo inminente. Eso es algo que nosotros, como seres humanos, no lo podemos cambiar, no lo podemos posponer. No le podemos decir a Dios, Dios, yo prefiero que vengas dentro de 5 años, dame tiempo, me acabo de casar, quiero tener por lo menos un niñito de 3 años, quiero disfrutar. Los científicos, los ateos no pueden posponer esa venida inminente. No, Señor, todavía tengo planificadas mis vacaciones. Todavía no vengas. Hermanos, Cristo viene en las nubes del cielo con poder y gloria. A ese viaje quiero ir. Ese viaje lo anhelo. Porque ese es el viaje más extraordinario que vamos a experimentar. Vamos a recibir al Señor en el aire. Quiero estar con Él. Hermanos queridos, la esperanza gloriosa está bien enraizada en los creyentes. Y hay perdición para todos aquellos que no creen en Jesús. Es muy triste saber que este mundo, millones y millones se van a perder. Y que viven sin esperanza. Y que ellos creen tener la verdad. Pero déjeme decirle que Dios es paciente. Dios es paciente. Y no solo con los que están afuera, sino con los que estamos aquí. Porque ciertamente, para aquellos que todavía no se convirtieron al Señor, pero sin embargo asisten, Dios hoy les da esta nueva oportunidad de arrepentimiento para que crean en Él y estén en aquel día glorioso, en la mañana de la resurrección. Porque será la mañana gloriosa. Nuestra esperanza está en Él. Nuestra esperanza está en Él. Por último, acabo de recordar una historia que fue real y que la compartí hace muchos años, creo que fue en la Congreso, cuando teníamos nuestra casa GES. Una mujer tenía muchos hijos. Y estaba en su lecho de muerte, viviendo sus últimos momentos. Todos sus hijos sabían lo que iba a pasar con su madre. Una mujer muy anciana, creyente, que amó toda su vida al Señor Jesucristo. Reunió a todos sus hijos y les pidió que se acerquen. Y los llamó uno por uno. Y esta mujer tocó la cabeza de sus hijos y les dio una bendición. Los bendijo y les dijo a cada uno: hijo, te veré en la mañana. Luego pasó el siguiente, le dio su bendición y les dijo: hijo, te veré en la mañana. Pasó otro: hijo, te veré en la mañana. Y así sucesivamente, hasta que llegó el último. Después de extender sus manos y orar por él, le dijo: hijo, adiós. Entonces todos los hijos se empezaron a retirar de la habitación de su madre. Y aquel último, que había recibido una bendición extraña, cuando tomó el picaporte para salir, lo soltó y se dio media vuelta porque había quedado tan intranquilo. Y se acercó y le dijo a su madre: mamá, ¿qué es esa bendición? A todos mis hermanos tú les dijiste: te veré en la mañana, y a mí simplemente te despediste con un adiós.
Esa madre le dijo: hijo, todos tus hermanos los veré en la mañana de la resurrección, porque ellos aman con todo su corazón a Jesucristo. Hijo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Este hijo se dio la vuelta para retirarse y no pudo contener sus lágrimas, de tal manera que se dio su vuelta nuevamente y se arrodilló en la cama de su madre y le dijo: mamá, yo quiero volver a verte. Mamá, yo no quiero perderme. Mamá, yo quiero creer en Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hijo, cree en Jesús y serás salvo. Hermanos amados, yo no sé en qué condiciones estás o has venido congregando en todo este tiempo. ¿Vienes porque tus padres te traen? ¿Vienes por acompañar a tu esposa, a tu esposo? ¿Vienes porque simplemente quieres cumplir? ¿Tienes hijos inconversos? ¿Hijos que no quieren saber nada con el Señor? Quiero decirte y pedirte que no dejes de pedir al Señor por ellos. Todos nosotros queremos ver a nuestros hijos en aquella mañana de la resurrección, en aquella esperanza gloriosa, porque todos nosotros queremos vernos, porque nos vamos a reconocer. Y qué hermoso será aquel día cuando veamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, estar allí en el reino celestial que Dios ha preparado para nosotros. Hermanos, Cristo viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si hace mucho que no venías congregando y hoy vienes otra vez, pídele perdón al Señor. Porque habías quitado la importancia que tiene su segunda venida. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, Pablo dice: a este Dios le propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que Cristo es en ustedes la esperanza de gloria. Padre, queremos darte gracias por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra, reflexionar en ella. Señor, nosotros muchas veces quitamos la mirada de tu palabra. Señor, cuando nos habíamos convertido en los primeros años, esta era una verdad muy latente en nosotros. Pero te pedimos perdón porque nos hemos alejado literalmente del primer amor. Porque no le damos el valor que merece y que tu palabra nos demanda. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nuestras vidas. Perdónanos. Perdónanos, Jesús, porque ciertamente tú eres la persona más importante. Tú eres la persona más importante en nuestras vidas. Queremos ver tu hermosura, queremos ver tu belleza, porque pronto te veremos y nos faltará las expresiones para expresar todo lo que veremos, todo lo que estaremos viendo cara a cara a Jesús. Tú eres el amor de nuestras vidas. Tú eres el amor de nuestras vidas. Y el motivo por el cual queremos que todo esto se acabe, porque queremos contemplar tu hermosura, Señor. No estamos escapando, queremos ver tu hermosura. Porque ya hemos entendido que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo, porque del Señor somos. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es la exaltación.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos.